Hola, ¿qué tal poderosos y poderosas? Continuando con el estudio de los músculos de la cintura escapular, vamos en esta ocasión a hablar entonces de los músculos que constituyen el grupo posterior de este segmento anatómico y de esta región. Como consideraciones morfofuncionales, los músculos posteriores de la cintura escapular son músculos planos y músculos largos. Aquí particularmente vamos a encontrar los músculos más anchos del cuerpo humano, representados en el trapecio y en el latísimo del dorso o músculo dorsal ancho. Como toda la musculatura de la extremidad superior está inervado por los ramos colaterales del plexo braquial, con una excepción, y es la inervación para el músculo trapecio, que depende del nervio accesorio o nervio espinal, es decir, el par craneal número 11. Son músculos acondicionados para ejercer movimientos sobre las articulaciones esternoclavicular, acromioclavicular y articulación glenohumeral o articulación del hombro. Estos músculos contribuyen a la fijación de la escápula al tórax por la relación que hay de tipo cisarcosis. Tengamos en cuenta que una cisarcosis es una pseudoarticulación, es decir, una falsa articulación entre la escápula y el tórax, ya que entre este hueso y las costillas no hay ningún contacto directo ni una mediación de unión por cartílago, no hay fijación por ligamentos, nada. Lo único que mantiene la escápula en su posición en el tórax son las circesiones de los músculos, especialmente los romboideos, el serrato anterior y el elevador de la escápula. Para el caso, por ejemplo, de la lesión del nervio torácico longo que inerva el músculo en serrato anterior, si este músculo se llegara a paralizar, se pierde la fijación de la escápula al tórax, generando el signo de la escápula alada. En este cuadro vamos a mirar entonces esos músculos del grupo posterior que se van a organizar en dos planos. Este cuadro representa los músculos de un plano superficial que se caracterizan por tener orígenes en diferentes partes del esqueleto axil e inserciones en el esqueleto apendicular del miembro superior. Por ejemplo, estos músculos tienen orígenes en cráneo y en columna vertebral. Tenemos el músculo trapecio, el dorsal ancho latísimo del dorso, el músculo elevador de la escápula, conocido anteriormente como el angular del omóplato, y los músculos romboideos mayor y menor. Para el caso del músculo trapecio, presenta sus orígenes en la protuberancia occipital externa, en medio de las líneas nucales suprema y superior del hueso occipital, en las apófisis o procesos espinosos de las vértebras cervicales y torácicas, en el ligamento nucal que se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta el proceso espinoso de la séptima vértebra cervical. Este músculo va a presentar dos puntos de inserción, uno en el borde superior de la espina escapular y en el acromión, y también en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula. Como no se inserta en el húmero, sus acciones sobre la articulación del hombro no son articulaciones directas, son articulaciones indirectas. Este músculo es un retractor y un rotador superior. Está inervado por el nervio accesorio o espinal, el par craneal número 11. Aquí vamos a tener una consideración anatómica. El nervio accesorio es un nervio que presenta dos orígenes reales. Presenta un origen real en el tercio inferior del núcleo ambiguo, conocido como el núcleo motor del accesorio, y su otro origen es medular en las astas o cuernos anteriores de la médula cervical en los segmentos C1 a C5 o a C6. Es en este último punto, es decir, en las motoneuronas del asta anterior de C1 a C5 o C6, que se originan los axones que van a inervar al músculo trapecio, porque los axones originados del núcleo ambiguo tienen como destino la inervación de los músculos de la laringe, con excepción del cricotiroideo, que lo estudiaremos en otro video. El músculo dorsal ancho o latísimo del dorso tiene orígenes en la lámina superficial de la aponeurosis toracolumbar en la cresta ilíaca. Este músculo tiene un potente tendón que se inserta en el fondo del surco intertubercular o corredera bicipital del húmero. Es un extensor, aductor y rotador medial de la articulación del hombro. De este músculo perfectamente nos vamos a acordar cuando nos vamos a asear la región perineal, es decir, cuando terminemos de hacer nuestras necesidades en el baño y nos vamos a limpiar con el papel higiénico, entonces nuestro hombro se va en esta triple acción. Entonces, acordémonos, este músculo es el utilísimo del dorso, porque entonces nos ayuda todo el aseo de esta región anal. Está inervado por el nervio toracodorsal. El músculo elevador de la escápula es un músculo que toma su punto de origen en los tubérculos posteriores de las apófisis o procesos transversos de las vértebras cervicales de la segunda a la cuarta y ocasionalmente hasta la quinta, y se inserta
en el ángulo superior de la escápula y en el borde medial por encima de la raíz de la espina. Es un músculo que es un elevador escapular y también participa en movimientos de rotación. Está inervado por el nervio dorsal de la escápula. Los músculos romboideos mayor y menor comparten sus orígenes en los procesos espinosos de las vértebras desde la quinta o sexta vértebra cervical hasta la cuarta torácica. Es un músculo que se inserta entonces en el borde medial de la escápula, el romboideo menor a nivel de la raíz de la espina y el romboideo mayor por debajo de la raíz de la espina. Son músculos que son retractores y su inervación también depende del nervio dorsal de la escápula. En este cuadro entonces, perdón, en este esquema, estamos mirando entonces el dorso en la región lumbar. Aquí podemos apreciar la aponeurosis toracolumbar que constituye el origen más extenso para este músculo que es el dorsal ancho o músculo latísimo del dorso. Aquí podemos apreciar la cresta ilíaca. Aquí está, por ejemplo, el músculo trapecio. Este es el borde medial de la escápula. Aquí podemos apreciar esta región conocida con el nombre del trígono de auscultación o trígono de Cifrido. Aquí es donde usualmente nosotros colocamos el fonendoscopio para auscultar la base del pulmón. Apreciamos acá arriba entonces en el dorso a nivel cervical, es decir, en la nuca y en el tórax, el músculo trapecio. La denominación de músculo trapecio no es unilateral, sino que es la presencia de los dos músculos que forman una figura cuadrilátera. Entonces, aquí vemos sus orígenes, por ejemplo, en la región occipital, en la región vertebral cervical y en la región vertebral torácica. Y como hablamos, entonces miren aquí sus inserciones a nivel del borde o labio superior de la espina de la escápula y aquí en el acromión. También por delante va a buscar inserciones claviculares. En un siguiente plano, aquí podemos apreciar entonces este músculo, el elevador de la escápula. Como decíamos, él se origina entonces de las vértebras cervicales y miren aquí su punto de inserción. Está entonces en el borde medial de la escápula por encima de este punto que es la raíz de la espina. Aquí vemos los dos romboideos, el romboideo menor y el músculo romboideo mayor, insertándose el menor en la raíz de la espina y el mayor en el borde medial, pero por debajo de la raíz de la espina. En un plano un poco más profundo, es decir, después de haber retirado al músculo trapecio y al músculo dorsal ancho latísimo del dorso, encontramos entonces el otro grupo de músculos de esta región posterior de la cintura escapular, el músculo supraespinoso, infraespinoso, el terete o redondo menor, terete o redondo mayor y el músculo subescapular. Entonces, el músculo supraespinoso originado en la fosa supraespinosa y se inserta en el troquítero, tubérculo mayor del húmero, en la carilla superior. Es un músculo que es un rotador del hombro y inicia la abducción aproximadamente a hasta los 30 grados. Está inervado por el nervio supraescapular. El músculo infraespinoso, su punto de origen en la fosa infraespinosa en la escápula, su inserción también en el troquítero, tubérculo mayor del húmero, pero en la carilla media. Es un rotador del hombro y es un aductor inervado por el nervio supraescapular. El músculo redondo menor o terete menor que se origina en el borde lateral de la escápula se inserta también en el troquítero tubérculo mayor del húmero. En la carilla inferior es un rotador y es un aductor inervado por el nervio axilar o circunflejo. El terete mayor o redondo mayor se origina entonces en el tercio inferior del borde lateral de la escápula, también en el ángulo inferior, y se inserta en la diáfisis del húmero, en el tercio proximal de la cara medial. Es un músculo que es un rotador y es aductor del hombro, inervado por el nervio subescapular. Y finalmente el músculo subescapular que se origina en la fosa subescapular se inserta en el troquino tubérculo menor del húmero y es un músculo que es rotador del hombro, es aductor y está inervado por el nervio subescapular. Aquí vamos a recordar una cosa. Este músculo supraespinoso, infraespinoso, terete menor o redondo menor y músculo subescapular son denominados los músculos del manguito rotador. Entonces, recordemos la mnemotecnia, si te me subes, S de supraespinoso y de infraespinoso, teme, terete menor, y subes de subescapular, si te me subes, los músculos del manguito rotador, denominados así porque sus tendones rodean en sentido anterior, superior y posterior la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Miramos entonces los esquemas.
Aquí podemos apreciar entonces la espina de la escápula que divide la escápula en fosa supra e infraespinosa, donde encontramos esos músculos respectivamente. Aquí el músculo supraespinoso y miren acá en varios fascículos musculares el músculo infraespinoso. Aquí vendría el borde lateral de la escápula, de donde se originan en los 2/3 superiores de ese borde lateral este músculo, el redondo menor o terete menor, y acá por debajo de él el redondo mayor o terete mayor. Recordemos siempre entonces, los mayores cargan a los menores, es decir, el mayor abajo y el menor arriba. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar la escápula vista por su cara anterior, la fosa subescapular de donde se origina este músculo, el músculo subescapular que como dijimos hace un momento, se inserta aquí en el tubérculo menor del húmero, conocido también entonces como el troquín. Miren aquí por ejemplo la inserción de este músculo, este es el tendón del músculo dorsal ancho y posterior a este músculo encontramos aquí la inserción de este músculo que sería el músculo redondo mayor o terete mayor. Aquí mostramos algo muy interesante. Miren. El músculo redondo mayor o terete mayor. Este es el músculo redondo menor o músculo terete menor. Usualmente en medio de estos dos músculos, entre el redondo menor y el redondo mayor, sale este músculo que corresponde a la cabeza larga del tríceps braquial. Lo vamos a estudiar con los músculos posteriores del brazo. Y ahí vemos unos espacios de referencia anatómica. Miren, de este lado apareció entonces un triángulo entre el redondo menor arriba, el redondo mayor abajo y la cabeza larga del tríceps braquial en sentido lateral. Esto se denomina entonces a este espacio el trígono homotricipital. Por aquí entonces pasan estos vasos que son los vasos circunflejos de la escápula, arteria y vena. Acá de este lado vamos a encontrar entonces el cuadrángulo humerotricipital. Entonces miren ahí los límites, el redondo menor arriba, el redondo mayor abajo. Aquí tenemos entonces medialmente la cabeza larga del tríceps braquial y lateralmente el cuello quirúrgico del húmero. Por este cuadrángulo humerotricipital está pasando entonces el paquete neurovascular circunflejo humeral posterior. Estamos hablando de la arteria y la vena circunflejo humeral posterior acompañadas de este nervio en amarillo que sería el nervio axilar. Amigos, espero que el video haya sido de su interés, que sea importante para ustedes, que les contribuya. Agradezco mucho su atención. Les deseo una buena victoria en la batalla de la morfología. Les habló su disertante Grivera y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias por su atención.